Imaginemos una sociedad donde la libertad no es un privilegio, sino una garantía estructural. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, en el libro 11, nos invita a reflexionar sobre cómo la distribución del poder político es esencial para preservar esa libertad. Para él, la libertad política no consiste en hacer lo que se quiera, sino en vivir sin temor a ser oprimido por un poder arbitrario. Esta tranquilidad de espíritu proviene de leyes bien estructuradas y de un sistema donde el poder detiene al poder. Montesquieu identifica tres funciones fundamentales del poder político: la legislativa, encargada de hacer las leyes; la ejecutiva, que las aplica y dirige los asuntos del Estado; y la judicial, que las interpreta y aplica en casos particulares. Cuando una sola persona o institución concentra estos tres poderes, el resultado inevitable es la tiranía. Por ello propone una división clara y equilibrada de estos tres poderes. Cada uno debe ser independiente y tener la capacidad de limitar a los otros, estableciendo así un sistema de frenos y contrapesos que proteja la libertad de los ciudadanos. Montesquieu observa con preocupación que en muchas constituciones europeas de su tiempo, especialmente las italianas, el poder judicial está fusionado con otros dos poderes, lo cual socava la justicia y pone en riesgo las libertades civiles. Advierte también sobre los peligros del abuso del poder legislativo, que puede corromperse y volverse despótico si no se renueva periódicamente. En su análisis del modelo inglés destaca cómo la separación de poderes se ha institucionalizado adecuadamente. El Parlamento legisla, el monarca ejecuta y los jueces independientes aplican las leyes de forma imparcial. Este equilibrio no solo se protege a los ciudadanos frente al Estado, sino que también evita el estancamiento institucional. Sin embargo, Montesquieu advierte que este equilibrio puede perderse fácilmente si el poder ejecutivo controla al legislativo, se produce una monarquía absoluta. Si el legislativo domina a los otros dos, se corre el riesgo de una democracia desbordada que oprima en nombre del pueblo. Y finalmente subraya que la libertad política no es algo natural, requiere un diseño institucional riguroso y educación cívica de los ciudadanos. Cada estado debe adaptar la división de poderes de su geografía, clima, religión, tradiciones y costumbres, pero el principio es universal y esencial para la preservación de la libertad. Montesquieu decía que el despotismo es cuando el que gobierna es dueño de todo, uno que no gobierna para el pueblo, sino que cree que es el pueblo. ¿Será que por esto todo gira alrededor de un solo apellido? Hoy te explico lo que es el despotismo desde una de las mentes más brillantes de la Ilustración, usando como ejemplo, indirectamente o directamente, a Evo Morales. La naturaleza del despotismo. Montesquieu lo define clarísimo. El despotismo es una forma de gobierno donde una sola voluntad manda sobre todo. Sin ley, sin reglas, sin división de poderes, la ley no existe como límite. La voluntad del déspota reemplaza la ley misma. Y no, esto no es como una monarquía. En la monarquía hay leyes fundamentales, hay cuerpos intermediarios, digamos que hay honor. En el despotismo hay capricho, centralismo y una estructura tan simple que da miedo: un solo hombre, un solo poder, una sola voz. Por eso Montesquieu lo llama una forma de gobierno natural y monstruosa. Natural porque aparece cuando se destruye todo lo demás, monstruosa porque devora a la sociedad desde dentro. Como en Bolivia, que hay quienes creen que si Evo no está en el centro del poder, no hay proceso, no hay pueblo, no hay más. Una forma de despotismo criollo con bandera tricolor. El principio del despotismo. Sí, el miedo como principio político. Nadie actúa por convicción ni deber, sino porque teme al castigo. El déspota necesita que todos tengan miedo: sus ministros, sus soldados, sus hijos y, por supuesto, el pueblo. Cada forma de gobierno tiene su alma. La república vive de la virtud, la monarquía del honor, el despotismo del temor. El déspota y sus súbditos es la dominación total. Los súbditos no son personas con derechos, son instrumentos de su placer o su miedo. Por eso el comercio se frena, la agricultura se abandona, la riqueza se esconde. Y lo más brutal, la gente prefiere no traer hijos al mundo. Montesquieu lo dice sin anestesia, en este caso. En el despotismo incluso el futuro se anula por miedo, y entonces lanza su frase bomba: el déspota es como el salvaje que arranca el árbol para comerse el fruto, poder inmediato, destrucción garantizada. Así que si ves que en nombre del pueblo se concentran todos los poderes, se callan todas las voces y se gobiernan sin límites, no estás viendo liderazgo, estamos viendo despotismo, en la versión del siglo XXI.
Eso habla de nosotros más que nada como súbditos. El déspota y los súbditos. Estos tienen el poder ilimitado, al mismo tiempo ignoran de las consecuencias que pueden sobrevenir. El abuso arbitrario de las fuerzas. Como podemos ver, los súbditos parten de tener miedo, obediencia, constante temor a ser controlados, a cumplir forzosamente normas. La corrupción, el principio del déspota. Es un control total sobre los recursos del Estado y facilitan a la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito. Y sabemos que el poder absoluto sin mecanismos de control casi siempre se corrompe. El principio del déspota toma de decisiones arbitrarias. El poder absoluto actúa como un imán para la corrupción. Y en eso, la impunidad en el Estado es la falta de rendición de cuentas y manipulación del sistema judicial. Permiten que estos actos de corrupción queden sin castigo. Estos casos demuestran que la falta de control y equilibrio conducen a la arbitrariedad y al abuso del poder. El despotismo y la naturaleza humana. Se considera el ser humano como un necesitado de guía y control. La vigilancia, el control constante de la población y las leyes que ellas han establecido son normas estrictas. Montesquieu influyó en su manera teórica del despotismo. Se buscó justificar el poder absoluto con la razón. Podemos decir que el hombre es por naturaleza egoísta y necesita ser controlado. El despotismo se justifica como un mal necesario. En el presente texto se tienen unas consideraciones preliminares, como el hecho de que Montesquieu destacó la importancia del poder judicial como fundamental para el funcionamiento del Estado. Enfatizó que debe ser autónomo e independiente de los otros poderes estatales. La teoría de la separación de poderes tiene antecedentes en Aristóteles, pero Montesquieu la desarrolló de manera más profunda. La concentración de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en una sola persona o grupo lleva al despotismo. Montesquieu citó al Imperio Otomano como ejemplo de monarquía asiática, en contraste con las monarquías europeas, donde el monarca dejó el ejercicio del poder judicial a sus súbditos. La autonomía del judicial como factor discriminante. La autonomía del judicial es clave para distinguir entre gobierno moderado y despotismo. Montesquieu describe cómo la concentración de poderes en monarquías y repúblicas puede llevar a la tiranía y el despotismo. Los ejemplos que se tienen presentes son tanto en el caso de las monarquías griegas como en las repúblicas romanas. Se destaca cómo la acumulación de poderes o una mala distribución del poder judicial puede llevar a la decadencia de un gobierno. La historia nos muestra que cuando un poder se vuelve demasiado poderoso, no está sometido a controles y equilibrios adecuados, puede degenerar en tiranía y opresión. Montesquieu destaca que la separación de poderes también se permite prevenir la concentración e influencia del poder en los ciudadanos, lo que podría llevar también a una anarquía. La organización del poder judicial, el modelo francés y el modelo inglés. Dentro del libro de Domenico Fils se nos hace mención a ambos modelos, tratando de aperturar al final un espacio para que se pueda dar justamente la comparación. Explorando más en el libro se da cuenta uno de que no necesariamente existe un punto de comparación, pero sí un punto de análisis de ambos modelos. El primer modelo, y todo esto dentro de un contexto monárquico, es el modelo continental francés, que prácticamente tiene sus principios de ejido bajo la autonomía a otros poderes.
En ese sentido, se intenta formular un tipo de justicia profesional para que de esa manera no se tenga justamente injerencia de estos otros poderes. Se intenta establecer estas instituciones permanentes y estas autoridades permanentes, haciendo insinuación incluso de que se deberían pasar de generación en generación o incluso hacer la compra y venta de este poder de juzgar. Dentro del modelo peninsular o inglés se hace referencia a que está regido bajo el principio de la desvinculación, pero no de una desvinculación de los otros poderes del Estado, sino de una desvinculación de alguna situación personal contra quienes son juzgados. Por eso es justamente que se establece lo que es los jurados, que esta institución es prácticamente son personas del pueblo que no son personas dedicadas a la justicia de manera profesional, sino que son personas que en base a la lógica y a la razón tienen que declarar a una persona si es culpable o no, mientras que el juez o la autoridad judicial en este caso simplemente es quien impone las sanciones en base a la decisión del jurado, modelo que incluso podemos ver de manera actual en lo que es la justicia norteamericana estadounidense. Finalmente podemos hacer mención de que no existe una diferencia o comparación como tal dentro de ambos modelos, sino es más un análisis de ambos, tratando de entender que en ambos existía un principio o una principal diferencia en quién al final tiene el poder de juzgar. En el modelo francés es el juez y en el modelo inglés es el jurado. Hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión sobre el pensamiento político de Montesquieu, centrada en lo que él denomina el carácter de las naciones. Este concepto aparece desarrollado principalmente en su obra El espíritu de las leyes, y es analizado en profundidad por Domenicio Felice en el capítulo 4 de su libro. Montesquieu sostiene que cada sociedad tiene un espíritu o carácter general, que influye directamente en su organización política, en sus propias leyes y en sus costumbres. Este carácter nacional, según él, surge de dos tipos de causas, las causas físicas y las causas morales. Las causas físicas son externas y objetivas. Hablamos de clima, geografía, alimentación y los mismos recursos naturales. Estas influyen especialmente en sociedades primitivas, donde el entorno condiciona directamente la conducta humana. En cambio, las causas morales se relacionan con aspectos históricos y culturales, como la educación, la religión, la economía o las tradiciones. A medida que las sociedades van desarrollándose, estas causas se vuelven más determinantes en formación del carácter nacional. Montesquieu propone que las leyes deben adaptarse a ese carácter, porque no todas las instituciones son universales. Lo que funciona en una nación puede fracasar en otra, si no se tiene en cuenta su contexto físico y su contexto moral. Esta visión convierte a Montesquieu en un precursor de la sociología y de la misma ciencia política moderna, al ofrecer un enfoque comparativo y empírico sobre las formas de gobierno. En lugar de imponer modelos ideales, nos invita a comprender las diferencias entre los pueblos para construir sistemas políticos acordes a su espíritu. Muchas gracias.